Eso nos enseña que los recursos del cielo son inagotables, ¿sí o no? Ahora Dios los llevó hasta el monte de Sinaí y ahí Dios les entregó las tablas de la ley y les pidió construir un santuario. Y el primer lugar del santuario se llama el atrio o el patio que ustedes ven acá, que tenía 3 muebles, el altar de sacrificio, la mesa de sacrificio y el lavacro. Todos los muebles aquí son de bronce, las columnas eran de bronce, los muebles eran de madera bañados en bronce y el lavacro era de bronce puro. El bronce era una representación de este mundo porque el bronce es un material impuro. O sea, es la combinación, la mezcla de 2 metales, no es puro. Por eso representa este mundo impuro por el pecado. Ahora, Dios sacó a Israel de Egipto, pero había que sacar a Egipto de Israel, ¿sí o no? Así que el israelita, cuando quería limpiarse de sus pecados, tenía que venir y entrar por esta puerta. La puerta que está al lado este, de donde sale el sol. Cuando el israelita entraba por ahí, le daba la espalda al sol, a una de las más grandes deidades egipcias. Y no solo al sol, sino a todo su pasado, a todos sus ídolos, al mundo. Lo dejaba atrás y venía por fe a aceptar las condiciones que Dios le pedía para poder ser limpio de sus pecados. Tenemos al Cordero. Quisiera un voluntario acá para hacer la siguiente representación. Voluntario o voluntario. ¿Quién quisiera venir? Hermano, venga para acá. Vamos a hacer una ilustración de lo que pasaba en ese entonces, cuando un israelita quería lavarse sus pecados. Nuestro hermano era un israelita. Él venía, había pecado y traía un cordero. Agárrenle las patas. Véngase caminando de allá para allá. El israelita venía caminando, ahí nomás, ahí venía. El israelita venía caminando. Se presentaba ante el sacerdote, digamos que yo era el sacerdote. Yo recibía la ofrenda. Ahora, traer la ofrenda, ¿qué representaba? Él, digamos que vivía hasta el fondo del pueblo de Israel. Si él traía esta ofrenda y se dirigía al santuario, ¿qué decía la gente? Pecó. Él pecó, pero va a limpiarse. El problema no era tanto ir. El problema más bien era no ir. Si tú eras un israelita y no ibas, en el Yom Kippur tu vida corría peligro, porque tus pecados no habían sido limpiados. Así que él se presentaba, el sacerdote revisaba el cordero, si era macho de 1 año, si no tenía ninguna pata quebrada, ninguna oreja horadada, si no era ciego, si no estaba enfermo, tenía que ser sin defecto. Entonces lo ponían en la mesa de sacrificio. Recuerden que el animalito peleaba, bramaba. Hermano, venga, ponga sus 2 manos sobre la cabeza. Él ponía sus manos sobre la cabeza, oraba al Señor, confesaba su pecado, pedía perdón. Entonces el pecado era simbólicamente transferido ¿a quién? Al cordero. Después el sacerdote le daba un cuchillo. Levante de la cabeza ya. Él le partía la garganta. La sangre del cordero caía sobre el recipiente. Cuando el recipiente se llenaba, el sacerdote iba y rociaba la sangre, o sea, llenaba los 4 cuernos del altar con sangre y rociaba la demás sangre al lado norte, al pie del altar. Ahora, después el sacerdote volvía acá a la mesa y le daba vuelta al animal y le pedía al israelita que lo partiera. Pártalo, hermano. Haga como que saca la filtración, que lo abre. Él abría el animal y sacaba todo lo que tenía dentro y se lo entregaba al sacerdote. Toda la grasa y todas las entrañas se las entregaba al sacerdote. ¿Por qué? Porque eso era símbolo ¿de qué? Del pecado. El pecado estaba representado en la grasa y las entrañas, las cuales eran arrojadas al altar y eran quemadas. El animalito después será lanzado fuera del campamento. Y el hermano había quedado ¿qué? Limpio, perdonado. Muchas gracias, hermano. ¿Cuánto le damos un aplauso? Ahora bien,
Veamos a Cristo acá en estos muebles. Primero vemos a Cristo acá, ¿sí o no? Porque cuando Juan el Bautista lo vio por inspiración divina, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino como Cordero de Dios a tomar tu lugar. Yo pregunto, ¿quién pecó, el israelita o el Cordero? El israelita. ¿Quién murió? El Cordero. ¿Quién merecía morir? Así es, Cristo Jesús vino a esta tierra a tomar nuestro lugar. ¿Quién murió? Cristo. ¿Quién merecía morir? Nosotros. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y fueron nuestros pecados, porque ¿quién mató al Cordero? El israelita mató al Cordero. Fueron nuestros pecados los que condenaron a Jesús en la cruz del Calvario. Él murió por ti, porque te ama, para que tú el día del juicio seas vindicado por la gracia de Jesús. Vemos también a Jesús en el lugar, en el mueble del altar de sacrificios, que simboliza la cruz del Calvario, donde Cristo Jesús demostró su grande amor por nosotros. Los 4 cuernos en la Biblia representan poder. Eso significa que Jesús tiene todo el poder para salvarnos, nadie más. El número 4, según Apocalipsis capítulo 7, representa toda la tierra. Eso simboliza que el poder de la cruz del Calvario va hacia el norte, sur, este y oeste. Rodea toda la tierra. Nadie queda fuera de la gracia. Solo si tú decides quedar. ¿Sí o no? Pero la gracia ya te alcanzó. Solo tienes que aceptarla. Tienes que entrar en ella. Aquí los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Y esto representa el bautismo de Jesús. Cristo se bautizó, número 1, para darnos ejemplo. Número 2, para poder alcanzar a aquellos que no tienen la oportunidad de ser bautizados, como el ladrón en la cruz. ¿Creyó en Jesús, sí o no? ¿Fue salvo, sí o no? ¿Se bautizó? No, él murió ahí, estaba agonizando, murió en la cruz. Pero el bautismo de Cristo, ¿qué? Cubre como a los bebés que mueren. Pero si tú estás vivo, si caminas, si te mueves, si puedes tomar decisión, entonces yo te digo, ven a Jesús, entra a Él. ¿Por qué? Porque San Juan capítulo 10 dice que Jesús es la puerta por donde entran las ovejas, ¿sí o no? Cuando el creyente acepta a Cristo, le da la espalda al mundo, deja todo su pasado, entra por la puerta. ¿Ustedes ven los colores de la puerta? El azul representa, dice Números, los mandamientos. El morado representa la realeza de Cristo. Recuerden que a Jesús le pusieron un manto morado y se burlaron de él. Los reyes usaban ese color. El rojo representa el sacrificio y el blanco representa la justicia de Cristo. Así que si el creyente entra por la puerta, está aceptando la ley de Cristo, está aceptando el reino de Cristo, el sacrificio de Cristo, la justicia de Cristo. Todo es Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay. Y cuando el creyente entra a este lugar, esto representa la gracia del Señor. Entra y aquí el pecador es justificado. Primero el pecador acepta la cruz y después el pecador se bautiza, ¿sí o no? Amén. Debes aceptar el sacrificio de Cristo y bautizarte para dirigirte al cielo. Las columnas, dice Apocalipsis capítulo 3, representan a los redimidos que llegarán a ser columna en el templo de Dios, ¿sí o no? Ustedes ven que la columna, ya dijimos que el bronce representa la tierra, el pecado, son de bronce. Pero si usted la ve por fuera, solo ve la cabeza, ¿sí o no? Porque ese manto blanco las tapa. ¿Qué representa eso? Que cuando entramos a Jesús, Cristo Jesús nos cubre, ¿sí o no? La justicia de Cristo nos cubre. Somos justificados, somos cubiertos por la gloria del Señor, por el perdón de Jesús. Y ser justificado es más que ser perdonado.
Porque cuando yo perdono, imagínese que a usted su esposo le engaña y usted dice, yo perdoné a mi esposo, ahí viene el adúltero, perdonado. Pero cuando usted es justificado, usted es declarado justo ante Dios, usted es visto como si nunca hubiese pecado. Así que usted se dirige al cielo, a la presencia de Dios. Usted ve esa columna que está ahí, en la entrada del lugar santo. Ahí está la cabeza, que es de oro, y la base, que es de bronce. Claro, es una representación, ¿verdad? Para que nadie se emocione y quiera visitarnos de noche. Entonces, hay una columna que une el oro con el bronce. Esa columna, ¿quién es? Es Cristo. Recuerden que Jacob tuvo un sueño. Vio una escalera que venía del cielo a la tierra. Los ángeles subían y bajaban por ella. San Juan 1:51 dice que esa escalera es Cristo Jesús. De donde vienen las bendiciones para cada uno de nosotros, para que podamos alcanzar la salvación. Aquí el ser humano es justificado porque acepta el sacrificio, se bautiza, se entrega al Señor, sus pecados son lavados por la sangre del Cordero y el pecador alcanza la salvación. Ahora su lucha será por mantenerse salvo. Ahora bien, hablemos de dos sacrificios que se desconocen en la Biblia como el continuo. Uno era a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la mañana. Todos los días el sacerdote sacrificaba a las 9 y a las 3 de la tarde para pedir perdón por el pueblo, en especial por aquellos que querían aparentar que no pecaban y no visitaban el santuario. Entonces, Cristo Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, dice la Biblia, y murió a las 3 de la tarde. Cristo es el Cordero, pero Cristo no está muerto. Al tercer día, ¿qué? Resucitó. ¿Y ascendió a dónde? A los cielos. Desde el año 31 Jesús ascendió a los cielos. Y la profecía de Daniel 8:14 y capítulo 9 dice que ahí estaría Jesús haciendo un ministerio especial por 1810 años. ¿Qué es lo que estaría haciendo Jesús ahí? Vamos a pasar al siguiente lugar para saber lo que Jesús estaba haciendo por nosotros. Vamos a dirigirnos al lugar.